¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión que se organiza desde el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, por la mesa directiva 2024-2026 y por nuestro comité académico. La sesión de este mes será dada por un muy buen amigo y compañero del colegio, que les quiero presentar a el doctor Virgilio Alejandro Hernández Ruiz. Él es especialista en medicina geriátrica, es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es además investigador en el Instituto de Salud Pública, Tecnología y Desarrollo de la Universidad de Burdeos, en Francia, obviamente, y obtuvo el grado de doctor precisamente en salud pública con mención en epidemiología. Es además miembro de la red de investigación Francia-México de la Casa Universitaria Franco-Mexicana. Y bueno, como seguramente lo saben, la sesión del día de hoy tratará precisamente del envejecimiento saludable y la relación que tiene con la infección viral del herpes. Les recuerdo y les pido, por favor, mantener apagados sus micrófonos y participar activamente en el chat con sus preguntas al final de la sesión. Les recuerdo también que es precisamente en los últimos minutos de la sesión cuando compartimos el enlace con el que podrán autogestionar su constancia, que tiene el aval o que cuenta con el aval del Consejo Mexicano de Medicina Geriátrica. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Virgilio. Buenas noches, Virgilio, adelante. Hola, muy buenas gracias. Agradezco profundamente al doctor Julio Díaz por la generosa introducción, así como a GSK por la invitación para este simposio y procedo a compartirles para poder empezar ya inmediatamente la pantalla para la presentación. Normalmente ya deberían de estar viendo la presentación, así como el puntero de la misma. Y simplemente para corroborar lo que les dijo ahorita el doctor Díaz. Vamos a hablar el día de hoy sobre la prevención del herpes zóster y cómo esto tiene un enlace con la perspectiva de envejecimiento saludable. Es decir, realmente desde esa óptica está la presentación del día de hoy. Ya no voy a redundar más en mi currículum, solo me gustaría enfatizar un punto que precisamente mi línea de investigación dentro de las cosas que realizo tanto dentro como fuera de nutrición es precisamente el impacto de enfermedades infecciosas crónicas y cómo pudieran ser determinantes para desenlaces relevantes para el envejecimiento, es decir, deterioro cognitivo funcional y también el envejecimiento saludable. Y con esto pasamos a, como parte de la presentación, ahorita están viendo un QR que vamos a dejar activo algunos segundos y esto es por si quisieran ustedes escanearlo. ¿Por qué? Porque también a través de este enlace pueden obtener información sobre algunas de las cosas de vacunación que están disponibles, particularmente la vacunación contra herpes zóster y así como una encuesta precisamente para ver qué tipo de intereses pudieran tener ustedes al respecto. Vamos entonces a pasar ya a la primera diapositiva. Evidentemente, la sesión mensual del colegio está dirigido a geriatras. Sin embargo, sabemos, y es importante matizar y enfatizar esta parte, que se conectan muchas personas profesionales en el área de la atención primaria, medicina familiar y también estudiantes de pregrado. Y entonces me gustaría en las primeras diapositivas de la presentación aprovechar para recordar el constructo de la década mundial del envejecimiento saludable, esta iniciativa de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que ya estamos un poquito en la segunda mitad o adentrados en la segunda mitad de esta década de 2020 al 2030, y todo va a tener relación con lo que vamos a ver en la parte de los cambios inmunológicos asociados al envejecimiento y la prevención de ciertas enfermedades infecciosas en que estas han sido de las principales contribuciones
a nivel de salud pública para incrementar dos cosas a nivel poblacional o grande a nivel poblacional, que sería la expectativa de vida por un lado y la expectativa de vida saludable. Entonces, colectivamente en el planeta no solamente estamos viviendo más tiempo, sino que en algunos lugares, eso también es importante matizarlo, estamos viviendo mejor. Y simplemente para aterrizarlo a algunos números, en los países que están dentro del denominado norte global, que esto es un constructo sociocultural, político, no necesariamente geográfico, actualmente la mayoría de las personas ya pueden esperar a vivir hasta los 60 años y dentro de ese grupo poblacional, las personas que en la última década están llegando a sus 60 años, en algunos países de este denominado norte global, la esperanza que tienen para vivir todavía a partir de los 60 es de un poco más de 20 años. Y esto, algo que hemos escuchado ya de manera reiterada en los últimos años, es que precisamente el número de personas mayores o el capital de personas mayores se está acelerando de manera importante y esto ya no es solamente en una parte del mundo, esto es en todo y precisamente del inicio al final de la década del envejecimiento saludable, que esta es otra de las cosas por las cuales se publicó esta iniciativa, la cifra de personas mayores va a haber aumentado en esta década más de un tercio respecto a lo que ya existía. Y entonces los constructos que se publicaron, como ustedes saben, en esta iniciativa de Naciones Unidas y la OMS, es que entonces debemos de entender como envejecimiento saludable al proceso continuo para mantener y mejorar la salud física y mental, pero además consiste en desarrollar y mantener a lo largo del envejecimiento, que esto es la diferencia con la definición que existía de Rowey y Kahn, que antes reiterábamos mucho, mantener la capacidad funcional que hace posible el bienestar en la edad avanzada. Y para esto ya disponemos actualmente o podemos utilizar múltiples innovaciones científicas, tecnológicas, médicas, dispositivos asistenciales y cosas que estén enlazadas precisamente con este constructo que acabamos de decir. Y el valor añadido de todo esto es que ya no analizamos todo esto desde la óptica únicamente desde la medicina o desde la óptica nada más clínica. El enfoque es de mejorar la vida de las personas mayores, su entorno inmediato, como pudiera ser familia, y su entorno mediato, como pudieran ser también las comunidades que sostienen a las personas mayores. Brevemente y aterrizado puntualmente al contexto de México, algo que ya sabemos es que también nosotros estamos siguiendo esta aceleración en cuanto al crecimiento de personas mayores. El efectivo o la generación más numerosa en cuanto a personas nacidas entre los 60 y 80, tenemos que para la década en curso, es decir, para los 2020, este efectivo de la población ya de hecho ya está entrando activamente en sus 60 años. Y de esta manera, pues nosotros no estamos muy lejos de este cambio en la proporción de población, porque pasamos hace 20 años de tener más o menos 7% de personas de 60 y más a que en los siguientes 25 años este porcentaje va a subir más o menos a 28%. Y esto ya nos da pie precisamente a enlazarlo no solamente a números, sino a empezar a matizar lo que vamos a desglosar en la siguiente parte de la presentación. Por una parte, vamos a conservar este eje de envejecimiento saludable y perspectiva de curso de vida, pero por otro lado, también sabemos, ya particularmente los especialistas en geriatría, que el envejecimiento se asocia a cambios, no necesariamente negativos, pero sí cambios en la función de todos los sistemas fisiológicos. El que nos va a importar el día de hoy por muchas cosas, simplemente porque es el que vamos a hablar más, sería el envejecimiento inmunológico o los cambios asociados al envejecimiento inmunológico. Sabemos, ya esto está perfectamente documentado, que el envejecimiento reduce progresivamente la capacidad del sistema inmunológico y esto en cuanto a su capacidad de montar cierto tipo de respuestas. Me gustaría enfocar mucho en esta diapositiva y lo siguiente, que la reducción progresiva de la capacidad del sistema inmunológico en realidad ahora la estamos interpretando de otra manera. Más que un declive o un declinar del sistema inmunológico, estamos empezando a entender que es una reconstitución del sistema inmunológico y que más bien el sistema inmunológico se adapta al estado de la vida en el que está la persona. Pero también a la parte de esto, el cambio en el sistema inmunológico, la remodelación inmunológica asociada al envejecimiento que sabemos tiene el mote de inmunosenescencia,
tiene a su vez varios determinantes, como pudieran ser las interacciones en ambiente, el desarrollo, que también vamos a ver asociado a esto en las diapositivas subsecuentes, de un estado de inflamación crónica de bajo grado, y además el cambio, que esto es inclusive una de las determinantes biológicas del envejecimiento o de los hallmarks del envejecimiento, el agotamiento o deterioro de la competencia inmunitaria y de células troncales. Y en esto lo vamos a enlazar ahora sí con una perspectiva longitudinal o de curso de vida. Sí es cierto que el sistema inmunológico cambia porque nosotros cuando estamos pequeños, es decir, en la etapa anabólica y del desarrollo, nuestro sistema inmunológico se desarrolla, ¿no? Desde la infancia. Cuando somos personas adultas jóvenes, en realidad está en sus máximas funciones este sistema y empieza este deterioro que más bien me gustaría, y por eso lo pongo en itálicas, de hecho, este deterioro del sistema inmunológico, pero como tal no me gustaría que quede la impresión de que solamente es un deterioro, es una inmunorremodelación o cambio adaptativo precisamente a las necesidades que vamos a tener más tarde en la vida por muchas cosas, pero de manera, vamos a decirle, cualitativa, sí va a ser cierto que el sistema inmunológico de las personas mayores va a estar debilitado respecto al de las personas más jóvenes y esto se enlaza a una serie tal vez de consecuencias potenciales que vamos a ver en las siguientes diapositivas. De manera muy sintáctica, porque no es el objetivo de esta presentación, recordemos simplemente que tenemos un componente innato y un componente adaptativo de la respuesta inmunológica. Evidentemente, la inmunosenescencia se va a asociar a cambios en ambos, es decir, al componente innato como al adaptativo. De manera muy sintáctica, en la parte de los cambios en el sistema innato, pues evidentemente la función citotóxica va a disminuir, vamos a tener el desarrollo que vamos a ver un poquito más adelante, ya inmediatamente después de este desarrollo de un tono de inflamación crónica de bajo grado, vamos a tener un componente menos diverso de ciertas respuestas a estímulos nocivos, vamos a tener números elevados de subpoblaciones de linfocitos, como por ejemplo los TNK, y también tenemos cosas que sabemos funcionan como determinantes del envejecimiento, capacidad fagocítica disminuida, y deterioro de la respuesta también a la presentación de antígenos, y eso nos lleva justamente a la respuesta de la inmunidad adaptativa, es decir, cómo respondemos a esos estímulos antigénicos. Tenemos, por muchas cosas, desde involución del timo hasta agotamiento de las células, o vamos a desarrollar un repertorio menos diverso, precisamente de células T, y respuestas así como anticuerpos menos diversos o las respuestas menos eficientes a los mismos, ¿no? Y entonces, toda esta parte no solamente es la inmunorremodelación, sino cómo responde nuestro sistema inmunológico gracias a esta inmunorremodelación. Independientemente de que todas las personas vamos a desarrollar lo de la diapositiva previa, si por ejemplo nosotros estamos sometidos a un estrés infeccioso importante, como pudiera ser el de los herpes virus, ya no hablando específicamente de varicela zoster, sino herpes simple, por ejemplo, la estimulación crónica del sistema inmunológico por cosas que van desde las infecciones banales hasta las infecciones graves, también puede hacer que las células inflamatorias o inmunitarias, perdón, se activen constantemente, inclusive ya en ausencia de infección, lo cual también contribuye a este fenotipo inflamatorio. Y entonces aquí ya llegamos al constructo que denominamos de inflammaging o de inflamación crónica de bajo grado relacionada al envejecimiento, lo cual por un lado sí va a tener una incidencia específica sobre la mortalidad y evidentemente sobre las enfermedades susceptibles de ser prevenidas por vacunación. Y no solamente va a estar este desarrollo de un fenotipo inflamatorio, sino que aquí es una moneda de dos caras. Por un lado, que nuestro sistema inmunológico se puede estimular de manera repetida, es bueno, es decir, en ese lado de la moneda. ¿Por qué? Porque esto participa de la denominada inmunidad entrenada, que la inmunidad entrenada, como sabemos que inclusive es lo que inducen las vacunas, pues nos va a proteger con las infecciones. Sin embargo, cuando ya responde de manera distinta el sistema inmunológico, la respuesta inflamatoria que se va a dar por lo previo, es decir, este tono inflamatorio de base más una respuesta distinta, pues más bien nos puede dar dos fenómenos en consecuencia, que exista una denominada hiperinflamación o lo que conocemos como inflamación exuberante de respuesta a ciertos estímulos, pero también por otro lado, y esto es inclusive lo que se ganó el Premio Nobel de Medicina del año pasado,
puede promover la tolerancia inmunitaria, es decir, que no tenga buenas respuestas hacia ciertos estímulos nuestro sistema inmunológico. ¿Y cómo esto se puede articular con cosas específicas? Porque decimos, bueno, esto está muy bien, pero es ciencia básica, ¿no? Entonces, cómo lo extrapolamos a algo que clínicamente sea importante? Por ejemplo, este estado o este tono inflamatorio puede tener consecuencias directas. Por un lado, lo que sucede con el envejecimiento, cómo envejezcamos y también con las infecciones repetidas. Por ejemplo, esto simplemente para dar algo concreto, incrementa el riesgo cardiovascular. Este tono inflamatorio crónico y las infecciones repetidas ya ahora se pueden conceptualizar como factores de riesgo que cooperan a desenlaces cardiovasculares negativos, ya sea por vías directas o indirectas. Directas como el eflujo de células o aflujo de células inflamatorio precisamente a las paredes de las arteriolas, arterias, proliferación del músculo liso, evidentemente agregación plaquetaria, y efectos indirectos como precisamente estas concentraciones elevadas de células inflamatorias, cambio en la variabilidad y frecuencia cardíaca, y esto pues es un contribuyente importante para desenlaces específicos a nivel cardiovascular. Y por otro lado, también los efectos de la inmunosenescencia van a cambiar directamente no solo cómo respondemos, como acabamos de ver en las distintas diapositivas a las infecciones, sino también cómo respondemos a lo que nos ayuda contra las infecciones, concretamente las vacunas. Tenemos casos bien documentados de patógenos específicos, como pudiera ser influenza y neumococo, y en la parte de la inmunidad adaptativa y de innata y adaptativa, pues hemos aprendido que justamente cuando vacunamos a las personas contra estas condiciones, tenemos respuestas menos efectivas en cuanto a linfocitos TCD4, TCD8, tenemos menos respuesta en cuanto a la producción de anticuerpo por las células plasmáticas y además la potencia y durabilidad o eficiencia de los anticuerpos producidos pues va a ser menor. Un breve paréntesis antes de ver la última o las últimas diapositivas de esta primera sección. Vamos a recordar, porque es importante, que sí hay manera de vencer estos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, a través de la denominada inmunidad de rebaño, entre más personas estén vacunadas, más van a proteger por vía indirecta a las otras. Tenemos formulaciones de vacuna con mayor cantidad de antígeno, por lo tanto estimulan mejor el sistema inmunológico. Ahorita se están explorando mucho las rutas alternativas, vamos a decir, para administrar vacunas, por la llamada y muy famosa ahora inmunidad asociada a mucosas, es decir, las vacunas nasales, orales, que ya se usan desde hace mucho, y también el uso de adyuvantes en las formulaciones, porque eso sí ayuda a remontar precisamente lo que hemos dicho en las diapositivas previas. Y recordando qué es lo que va, o recuperando el enlace con lo que estábamos diciendo en las otras diapositivas, algo que también va a estar muy frecuente en la población que nosotros atendemos y sabemos de sobra es el fenómeno de la multicomorbilidad. Nadie nos tiene que decir a nosotros que conforme pasa el tiempo es más probable que las personas tengan más enfermedades. Esto es de mucha lógica. Sin embargo, lo que enlaza con la presentación de hoy es que las comorbilidades específicas también tienen un efecto sobre ciertas condiciones infecciosas y a la vez el riesgo que van a tener estas condiciones infecciosas. Por ejemplo, aquí hay ejemplos bastante concretos de que cierto perfil de comorbilidades va a tener un efecto incidente sobre enfermedades potencialmente prevenibles por vacunación. Sabemos que las personas que viven con diabetes tienen mayor riesgo de ser hospitalizadas por influenza. Sabemos que personas que tienen EPOC y asma o cualquier neumopatía grave tienen una mayor incidencia de patógenos bacterianos como la tosferina. Y lo que sí está perfectamente documentada es que ciertas enfermedades reumatológicas, particularmente lupus y artritis reumatoide, así como los tratamientos que utilizamos para los dos, incrementan las tasas de incidencia para influenza, neumococo, herpes zóster, y con esto precisamente nos vamos a la última parte de este bloque de la presentación. En resumen, por todo lo que acabamos de presentar, el riesgo conforme pasa el tiempo, conforme ganamos edad de infecciones y complicaciones graves, pues sí incrementa con la edad. Entonces, pero no solamente es eso, es mayor el riesgo de ser hospitalizado, de que nos den complicaciones y evidentemente de fallecer. Y esto nos lleva a esta segunda parte de la presentación. ¿Cuál sería entonces la carga actual o en qué escenario estamos en medios como el nuestro, en el sur global? Por la carga de infecciones prevenibles por vacunación, recordemos, todo con una perspectiva de envejecimiento saludable. Los países industrializados o del norte global ya hicieron esta transición de tener una muy alta carga de enfermedades infecciosas a más bien tener una alta carga de enfermedades crónico-degenerativas como determinantes de morbimortalidad en sus poblaciones.
Sin embargo, los países que estamos todavía en vías de desarrollo, en el sur global, no hemos hecho esta transición y sí tenemos un capital nada despreciable o un efectivo poblacional nada despreciable de personas mayores bastante vulnerables todavía a estas comorbilidades o comorbilidades de esta naturaleza. Entonces, si lo queremos ver de cierta manera, las personas mayores sí siguen siendo desproporcionadamente vulnerables a nuevas infecciones, así como a la reactivación de patógenos latentes, como la varicela zoster precisamente, y tenemos ahorita una doble carga de enfermedades infecciosas con multicomorbilidad metabólica en personas que están envejeciendo. Y esto justamente es lo que requiere de enfoques integrados y con perspectiva de curso de vida para la atención de estas condiciones. Y en ese sentido, justamente ya podemos hablar de que la vacunación no solamente previene infecciones, sino que va a incrementar de manera indirecta, es decir, a través de reducción de la mortalidad y morbilidad, o va a contribuir a trayectorias más saludables de envejecimiento a lo largo de las décadas que tengamos de sobrevida. Y estos son ejemplos puntuales que sabemos. La vacuna de BCG sabemos que previene cáncer de pulmón. La vacuna de hepatitis B sabemos que no solamente previene el patógeno, sino previene la progresión a cirrosis y hepatocarcinoma. La vacuna del VPH previene casos incidentes de cáncer cervicouterino e inclusive regresión de algunas cosas histopatológicas. Y las vacunas contra infecciones respiratorias más o menos siguen esta misma lógica irracional o racional. Y entonces aquí ya podemos hablar de los beneficios de la vacunación a lo largo de la vida. Por un lado, ¿qué es lo que van a reducir las vacunas? El riesgo no solamente de enfermarnos de manera grave, van a reducir la discapacidad, mortalidad prematura, necesidad de cuidados a largo plazo, también la reducción de la carga económica de estas enfermedades. ¿Y qué es lo que van a aumentar? O la contraparte positiva, incrementan la esperanza de vida, contribuyen a maximizar el periodo libre de discapacidad, los periodos de contribución a la productividad poblacional y evidentemente, por otro lado, pues generan una mayor resiliencia frente al deterioro asociado al envejecimiento para este tipo de padecimientos. Y entonces ahora podemos conceptualizar a la vacunación precisamente como una intervención clave para modificar el curso de vida en cuanto a la prevención de estas condiciones y promover el envejecimiento saludable, que eso lo anclamos con esta diapositiva. Entonces, no solamente estamos entrenando a nuestro sistema inmunológico y no solamente estamos teniendo precisamente esta promoción a través de esta vía directa, indirecta del envejecimiento saludable, sino que estamos produciendo de manera indirecta consecuencias positivas. Pero aquí es donde no solamente podemos cargar hacia una sola vía. Tenemos que alejarnos un poquito de las cosas que estoy diciendo y tenemos que recuperar el panorama grande. En realidad, todo esto debe de ir articulado con un estilo de vida, buena alimentación, ejercicio, no fumar, buena higiene, etcétera, etcétera, y el tamizaje, evidentemente, de enfermedades prevenibles. Y para terminar ahora esta parte de la presentación e ir hacia la vacunación contra el P-Zoster, pues precisamente aquí ya no solo es la parte de que vacunar está bien, sino que también estamos aprendiendo que es diferente cómo y cuándo vacunar. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que entre cada infección, cada vacuna, estamos entrenando de manera distinta o no a nuestro sistema inmunológico, que esto va a sentar las bases para respuestas posteriores y entonces que de alguna manera pudiéramos cambiar también las trayectorias de respuesta con vías de que estén mejor, y esto lo vamos a ver en las siguientes dos diapositivas. Y es que sabemos que de sobra que el envejecimiento es un proceso heterogéneo, y también entonces la historia de estimulación del sistema inmunológico va a ser algo heterogéneo, y esto es lo que ahora conocemos como inmunobiografía. La inmunobiografía no es otra cosa más que el historial repetido a lo largo de la vida o conceptualizado a lo largo de la vida de qué infecciones nos dan, contra qué nos vacunamos, las exposiciones ambientales y el estilo de vida que insertamos alrededor de esto. Y eso va a ser lo que va a determinar realmente la edad y función inmunológica de una persona. Y también ya con eso e insertado en un modelo de estilos de vida y trayectorias de estilo de vida, pues vamos a saber que los títulos de anticuerpos no van a ser una métrica realmente para explicar las vacunas en esta población, sino que más bien necesitamos una evaluación más matizada de la vulnerabilidad y por otro lado resiliencia de cada individuo a estos desenlaces. Y para finalizar, justamente entonces ya tenemos conceptos emergentes
como la inmunocompetencia y la resiliencia inmunológica, que no va a ser otra cosa más que la capacidad del sistema inmunológico, no solamente para responder, sino adaptarse y restaurar la homeostasis tras amenazas. Y en ese sentido, las vacunas van a cooperar mucho precisamente para la inmunocompetencia, compensando parcialmente el deterioro inmunológico relacionado a la edad, limitando la carga inflamatoria y además contribuyendo justamente a esta aceleración o a reducir más bien la aceleración del deterioro de lo que hemos hablado. Y entonces vamos a poder justamente conceptualizar trayectorias de respuestas a infecciones. Si lo queremos conceptualizar o resumir todo lo que hemos visto en las diapositivas previas, pues tenemos dos caminos diferentes. Una persona que, por ejemplo, no tiene condiciones específicas en cuanto a síndromes geriátricos, podemos conceptualizarla como robusta, y otra persona que pudiera tener condiciones que conocemos de sobra, como la fragilidad. Vacunamos a una y no vacunamos a otra. ¿Qué va a pasar con la persona que tiene un set determinado de condiciones y está vacunada? Va a tener una respuesta inmunitaria más robusta, va a tener menos síntomas, se va a recuperar más fácilmente y el impacto en las distintas esferas de la vida va a ser limitado, y en la contraparte va a ser el escenario opuesto. Vamos a ver justamente incidencia o desarrollo de discapacidad, mayor carga de vulnerabilidad y morbimortalidad, evidentemente. Y aquí pasamos a la última diapositiva de este bloque, justamente, que es quizá la que más me gusta, que es la perspectiva de vacunación o la vacunación con perspectiva de curso de vida. En este caso, lo que estamos viendo es la contribución a nivel individual, colectiva, patógeno específica, integrando las determinantes médicas y no médicas, socioculturales de la salud, justamente la genética, los sistemas sociosanitarios, nutrición, estilo de vida. Y esto como tal es justamente cómo la vacunación puede formar parte integral de un envejecimiento saludable. Y con esto vamos a dar pie justamente a la vacunación patógeno específica contra el herpes zóster, evidentemente desde la perspectiva de lo que hemos dicho, desde el envejecimiento saludable. Retomando brevísimamente la parte de la inmunosenescencia, pero aplicada a la infección por varicela zóster, sabemos que la protección normal contra la reactivación del virus de la varicela zóster, que sabemos es el causante a posteriori de herpes zóster, depende principalmente de qué? De la inmunidad celular mediada por linfocitos de varicela zóster virus específica. ¿Qué es lo que pasa para este patógeno con la inmunosenescencia? Lo que va a pasar es que vamos a tener entre el repertorio de células T senescentes, que son menos efectivas, y concentraciones menos eficientes de anticuerpos. Lo que vamos a hacer es que a través del tiempo y más o menos a partir de 4 o 5 décadas después de que nos da la infección por varicela, pues ya se va a favorecer la reactivación clínica del virus. Y lo que vamos a desglosar es que entonces, en este sentido, considerando la inmunosenescencia, la vacunación contra este patógeno idealmente debería inducir una respuesta T robusta y sostenida, además y de manera complementaria una buena respuesta humoral. Con lo que acabamos de ver en la diapositiva previa y en el primer bloque, es decir, todos estos cambios que desglosamos, ya no es de sorpresa o no le debería de sorprender a nadie que la incidencia de herpes zóster se acelera mucho después de la quinta década de la vida. Y lo que estamos viendo es un estudio poblacional muy grande, con varios países en el desagregado, y lo que estamos viendo es de manera muy práctica cómo la reactivación de varicela zóster, es decir, la infección por herpes zóster, se acelera mucho después de los 50 años de vida. No solamente se queda ahí, en las personas mayores, por también todas las cosas que acabamos de platicar, es el grupo en el que predominantemente se concentra por un lado la neuritis y por otro lado la neuralgia posterpética, que es lo que estamos viendo justamente en el esquema de la derecha, como más o menos a partir de los 70 años la aparición de la neuralgia posterpética se duplica. Y esto es muy importante porque aquí ya empezamos a articular los conceptos de envejecimiento saludable. El dolor asociado a la neuralgia posterpética o la neuralgia posterpética per se no es algo banal, puede llegar a ser algo discapacitante y que afecte la calidad de vida, no en una esfera, sino la calidad global de vida de las personas.
Y eso no se puede quedar solamente ahí, es decir, no vamos a desglosar como tal la infección por herpes zóster, pero las complicaciones se pueden ir por otro lado dependiendo de cómo, de dónde nos salga. Y aquí simplemente hay un ejemplo práctico, ¿no? Es decir, podemos desarrollar cosas como queratitis, uveitis, iritis, las complicaciones ya más bien de la parte oftalmológica, pero todo también va a depender de dónde nos salga o dónde se reactive precisamente la raíz donde se reactive el virus. Y en este sentido, si lo llevamos a otras métricas o otros indicadores, pues la cosa no se queda ahí, desafortunadamente. Es decir, no solamente es una infección frecuente, con complicaciones que también son frecuentes en la población que atendemos y que además afectan la calidad de vida, sino que brincan a otras esferas. Hay estudios bastante interesantes de economía de la salud que se han dedicado más bien a evaluar qué tanto cambia o qué tanto son los recursos demandados en poblaciones latinoamericanas, México incluido, la infección por herpes zóster y que además ha contado con un seguimiento prospectivo este estudio en particular. Y lo que se ha reportado quizá es algo de mucha lógica. Lo que se ha visto es que la infección por herpes zóster y particularmente la neuralgia postherpética, ¿qué van a hacer? Van a incrementar las visitas al médico, los gastos asociados a las visitas al médico, las visitas a urgencias en los peores casos y evidentemente la valoración por especialistas. Y si lo queremos ver desde la contraparte, que no sorprenda a nadie, entonces la infección por herpes zóster va a incrementar los costos totales y evidentemente desglosado, directos e indirectos asociados. ¿A qué nos referimos con costos directos e indirectos? Los costos directos en sistemas sociosanitarios como el nuestro es el gasto de bolsillo que va a hacer una persona por tratarse eso. Voy a consulta, lo pago, compro mi antiviral. Y los costos indirectos van a ser más bien, si me da una complicación, tengo que dejar de trabajar, alguien más me va a tener que cuidar. Y entonces vean que no es nada despreciable, esto no está en pesos, está en dólares, es lo que también tenía que matizar, que los costos directos o totales incrementan y evidentemente esto se va mucho más para arriba cuando desarrollamos neuralgia postempética. Y entonces aquí hacemos lo siguiente, vamos a enlazar con la prevención por vacunación, ya que le dimos el peso específico a las cosas que debíamos darle el peso específico para la vacuna que en teoría tiene el mejor perfil para la persona mayor, que sería la vacuna recombinante con adyuvante, y además ciertos escenarios específicos que yo pedí que viéramos o que me gustaría más bien yo presentarles, porque es algo de lo que ustedes deben de saber globalmente, y esto es, van a ver por qué. Para empezar, ¿qué es lo que sabemos sobre la eficacia para prevenir o contra el herpes zóster de la vacuna recombinante? Aquí lo que les estamos presentando, o lo que les voy a presentar, es un combinado o un conglomerado de lo que hemos aprendido de los estudios pivotales de vacunación contra herpes zóster, que es el grupo de estudios ZOE, que vamos a ver un poquito las diferentes cosas de los estudios ZOE. Entonces, tanto en el estudio SOE 50 como 70, que son los estudios pivotales que se publicaron en el New England ya hace un ratito y todo está bastante bien, lo que aprendimos en el SOE 50 es que la eficacia global para personas de 50 años o más contra herpes zóster es cercana al 97%. La eficacia global en el SOE 70, es decir, para personas de 70 y más, llega a ser cercana al 90%. Y esto es uno de los desenlaces más significativos de los SOE, que la eficacia contra o para la prevención de neuralgia postherpética está cercana al 89%. Y en los desagregados de los SOE, lo que hemos visto para los subgrupos de 70, 79 y de 80 y más, es que en realidad las métricas de eficacia permanecen relativamente igual. Y el mensaje global o el mensaje duro de esto sería que la alta eficacia en los subgrupos de mayor edad es sumamente relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque en esos grupos también se va a concentrar, la mayor carga de enfermedad, frecuencia de dolor persistente y evidentemente mayor probabilidad de discapacidad, que eso es algo que quería presentarles sí o sí, que vamos a ver en las diapositivas siguientes. En cuanto a la duración de la protección, hay varios estudios, de hecho hay uno de los de SOE, que es SOE Long Term Follow-up, pero quizá uno de los que más se han difundido en los últimos años sea este publicado en el Clinical Infectious Disease.
Lo que se ha visto en este estudio, o también en el de seguimiento a largo plazo de SOE, es que si tomamos en cuenta la eficacia un mes después de la segunda dosis, que sabemos este esquema de vacunaciones de 2 dosis, pues lo que se ha visto es que más o menos las métricas de seguimiento con una mediana o con una media, perdón, no mediana, de seguimiento de 7 años, la eficacia permanece alrededor del 90%. Esto es sumamente relevante. Y es por eso que el esquema de vacunación, salvo muchas excepciones, pudiéramos decirlo así, continúa siendo simplemente el de las 2 vacunas. Estos estudios tienen algunos bemoles, como que, por ejemplo, la extensión del seguimiento no necesariamente quiere decir lo mismo que un estudio de fase 3, es decir, comparado directamente contra placebo. Más bien se hacen estimandos o proxies justamente de incidencia de la enfermedad versus comparativos con placebos históricos, y así se llegan a estas métricas. Pero la verdad es que metodología aparte, la duración realmente duradera y la eficacia de esta protección es no solamente plausible, sino que científicamente muy bien sustentada. Y ahora pueden decir, bueno, pues eso ya lo sabía, ¿no? Ya he visto pláticas de herpes zóster. Pues bueno, la verdad es que yo también les quería presentar otra cosa, y entonces les voy a presentar escenarios que pudieran denominarse de poblaciones especiales, pero que en realidad son habituales en nuestra consulta. Y vamos a comenzar por la fragilidad. Y una de las primeras preguntas o una de las primeras inquietudes pudiera ser si los resultados de estos ensayos se mantienen en personas mayores con fragilidad. Y los análisis específicos de fragilidad en SOE indican que sí, es decir, que esta eficacia se mantiene en estas poblaciones vulnerables. Y precisamente el que se mantenga esta eficacia en la protección en estas poblaciones vulnerables va a reforzar la pertinencia de la vacunación en las personas que tienen el mayor riesgo de pérdida funcional y desenlaces negativos e incidentes. Y aquí de manera muy concreta, es decir, no me voy a detener mucho, pero esta es la metodología del denominado SOE Frailty, que es un agrupado precisamente de SOE 50 y SOE 70, en el que el objetivo principal de haber desarrollado para desarrollar SOE Frailty fue evaluar precisamente el estado o desagregar la fragilidad valorada en las poblaciones de SOE 50 y SOE 70 y ver cuál era la eficacia de la vacuna frente a herpes zóster, la carga global de enfermedad y además la inmunogenicidad en poblaciones más vulnerables, que esto es bien importante justamente porque decimos una cosa es la eficacia y otra cosa son las métricas inmunológicas que también se realizó en el SOE. Si me preguntan cómo se realizó la valoración de fragilidad, porque esto, si alguien ha leído los SOE, pues es un estudio muy grande, son decenas de miles de personas, entonces, ¿cómo llegaron a la construcción u operacionalización de fragilidad en los estudios SOE? Fue a través de una adaptación de un índice de fragilidad, es decir, del modelo matemático de aproximación a la fragilidad. Y en este sentido, pues aquí lo que estamos viendo a la izquierda, pues precisamente son todas estas miles de personas que estaban en el SOE 50 y en el SOE 70, que van, en este caso, desde los 50 hasta los mayores de 80 años. Y aquí tenemos el efectivo que hasta eso, y eso ya es más bien una observación personal, me parece muy similar a las métricas de fragilidad reportadas en comunidad. Es decir, tenemos más o menos 45% de prefrágiles y 11% de frágiles. Entonces, esas son métricas que se parecen realmente a lo que está reportado en comunidad. Y aquí esto quizás se coló un poquito antes de tiempo, pero simplemente vean cómo se distribuyó en cuanto a los cuestionarios que se utilizaron para dolor, precisamente el dolor en personas estratificadas como robustas, prefrágiles o frágiles, y vacunadas y no vacunadas, que en café lo que estamos viendo es vacunadas. Entonces, vean las tasas justamente de dolor asociado a vacunarse o no, conforme cambia también el estrato o la desagregación por fragilidad. Y en este caso lo que ustedes están viendo es algo muy concreto. Entonces es la evaluación de inmunogenicidad medida por títulos de anticuerpos, subpoblaciones y respuesta de linfocitos y prácticamente el seguimiento del estudio en cuanto a un mes después de la segunda dosis de la vacuna, 1 año, 2 años y 36 meses. Y lo que estamos viendo abajo es el estratificado precisamente por grupos de fragilidad. Y para simplificarnos mucho las cosas, básicamente, si lo que estamos midiendo es títulos de anticuerpos
calidad de la respuesta inmunológica se mantiene desagregado por fragilidad. Para personas robustas, la eficacia de la respuesta es de más o menos el 98%, para prefrágiles es del 97% y para frágiles es del 95% respectivamente. Entonces, ahí no hay mucha duda sobre si sigue siendo efectiva o no la vacuna en poblaciones frágiles. Y por otro lado, y de manera ya muy rápida, aquí lo que tenemos es el desagregado de eventos adversos, en el que tenemos a personas catalogadas como no frágiles, prefrágiles y con fragilidad. Y lo que tenemos básicamente es que ni para los efectos adversos locales o para los efectos adversos sistémicos o graves, hubo una mayor proporción de efectos adversos en la población prefrágil o frágil. Los eventos adversos que se presentan en la población entre comillas, normal que vacunamos, se van a seguir presentando sin ser más prevalentes en las poblaciones más vulnerables. Esto es algo que también juega mucho a nuestro favor. El segundo escenario específico que les quería presentar, que también es catalogada, entre comillas, como población especial, pero normal en nuestra consulta, son las personas que viven con algún grado de inmunocompromiso. Y en este caso, pues tenemos a personas con muchos y diversos tipos de inmunocompromiso, ¿no? Y en este caso, pues las personas que viven con cualquier clase de inmunodeficiencia, si lo aterrizamos a infección por herpes zóster, pues van a tener no solamente un mayor riesgo basal de desarrollar una reactivación de la infección, sino que también van a tener una mayor carga potencial de complicaciones asociadas a la infección. Y en este caso, la evidencia disponible sigue favoreciendo o todavía favorece a la vacuna recombinante. ¿Por qué? Porque como ustedes saben bien, no es una vacuna asociada a virus vivos atenuados, lo cual precisamente la vuelve administrable en personas con diversos tipos de inmunocompromiso, a diferencia de la vacunación disponible contra virus vivos atenuados. Otra cosa que como geriatras a nosotros nos debe de ser indispensable es si esto se va hacia otros lados, para bien. Es decir, si lo que estamos diciendo de que prevenga infecciones, de que prevenga complicaciones asociadas a la infección, se detiene ahí o se va para otro lado. Y resulta que esto también es algo que queríamos presentarles, que sí se va para otro lado. Entonces, vamos a hablar específicamente ahora del deterioro funcional. Una pregunta entonces razonable que podemos hacernos es la que ya planteamos, ¿no? Es decir, ok, está muy bien, pero también, ¿qué otra cosa pudiera ofrecernos esta vacunación? Es decir, ¿qué otros desenlaces pudiera modular? Y resulta que de manera indirecta y ya también aterrizada a través de estudios muy interesantes, se va hacia desenlaces que a nosotros nos interesan mucho. Por un lado, por ejemplo, prevenir un caso de herpes zóster va a disminuir, en consecuencia, dolor crónico y en el peor de los escenarios, dolor crónico incapacitante. Si prevenimos dolor crónico incapacitante, por un lado, vamos a proteger, perdón, o preservar que no deterioren las actividades de la vida diaria, que tengamos menos interferencia con el autocuidado y entonces también esto tiene una repercusión sobre la calidad de vida y claro que se ha estudiado, ahora vamos a ver. Y más o menos la escalerita en la que estaríamos interviniendo sería esto. Lo que estamos previniendo sería una reactivación viral. Lo que vamos a hacer es que entonces las consecuencias de esta reactivación viral también se van a limitar. Por lo tanto, también vamos a reducir esta pérdida en autonomía o independencia y también, si nos va bien, pudiéramos incidir sobre trayectorias de deterioro funcional y evidentemente peores pronósticos. ¿Cómo se ha estudiado esto? Hay un consorcio muy interesante de estudios que es el Shingles Prevention Study, y en este consorcio de estudios se han interesado directamente en la repercusión de la vacunación contra el herpes zóster, la calidad de vida y en las actividades de la vida diaria. Y lo que se ha visto es que en los estimandos de personas vacunadas se ha visto una reducción sustancial en los riesgos relativos en la carga sobre la interferencia en las actividades de la vida diaria. Esto evidentemente con proxis, no directamente como lo evaluamos nosotros como geriatras en el consultorio, pero como se dice por ahí, algo es algo, ¿no? Entonces ya hay un interés en cuantificar estas métricas y sí se está haciendo. Y también se ha visto una disminución sustancial en el riesgo relativo sobre el impacto de la calidad de vida en diferentes aristas, en la calidad de vida física y en la calidad de vida mental. Aquí como el corolario, o ya las cosas también a título personal, es que pese a que estos estudios
combinen estas métricas, es decir, que tengan métricas que tienen agrupadas gravedad, duración de síntomas, la verdad es que los resultados son clínicamente útiles y sí conectan la prevención de esta infección con la funcionalidad, algo que nosotros es sustancial, ¿no? Y que el beneficio entonces va a trascender la incidencia sobre, es decir, va a trascender no la incidencia de infección, sino que ya vamos a las denominadas desenlaces relevantes reportados por pacientes, que esto sería de las cosas que más nos deberían de importar. Y un subanálisis precisamente de SOE 50 y 70 también vio que en los casos incidentes de personas vacunadas, el estar vacunado y que aún así te dé un caso, pues sí hay menores pérdidas en cuanto a la calidad de vida, y eso también lo han evaluado en ese consorcio de estudios. Y ya ahora nos vamos a las últimas diapositivas de la presentación. Entonces, sé que todos tendrán y que inclusive pudiera ser de las preguntas en el chat, en mente estos famosos estudios epidemiológicos que nos dicen que también la vacunación contra herpes zóster y otros patógenos pueden disminuir la incidencia de ciertos desenlaces, incluidos desenlaces cognitivos. Evidentemente íbamos a hablar de eso, pero hay que matizarlo súper bien. Entonces, en años recientes se ha explorado si la vacunación contra herpes zóster podría asociarse con la prevención o reducción de otros desenlaces cognitivos, eventos cardiovasculares y mortalidad. Si bien estos datos en estudios que son análisis de datos en realidad, pues es decir, análisis de bases de datos grandes de muchos sistemas y subsistemas, si bien son súper interesantes desde la óptica del envejecimiento saludable, evidentemente hablando de eso, la evidencia que aportan a nivel de causalidad es muy baja si la comparamos con los estudios contra placebo sobre la vacunación y desenlaces específicos de la vacunación. Sin embargo, sí es una señal prometedora, ¿no? Entonces, estas asociaciones observacionales, eso es importante, son consistentes en múltiples análisis y sistemas de salud. Sin embargo, sí debemos de ser súper prudentes porque son justamente asociaciones observacionales y la fuerza causal o la causalidad en estos análisis sí está sujeta a muchísimas cosas, ¿no? Y para esto sí se necesitan otros estudios. ¿Cuál es el corolario de esto? Que evidentemente persiste mucha confusión residual y sesgos precisamente de estos estudios. Pero lo vamos a decir. Entonces, el resumen de estos mensajes, ya para ir terminando, entre comillas, la presentación. Si hemos puesto atención a lo que hemos discutido, el envejecimiento saludable y la prevención contra esta infección en particular convergen en que podemos también aproximarla hacia la prevención, a la preservación, perdón, de funcionalidad, independencia, calidad de vida. Que la evidencia de mayor jerarquía o mejor metodología de la cual disponemos hasta ahorita favorece a la vacuna recombinante con adyuvante para, en personas mayores específicamente, para la prevención contra herpes zóster y neuralgia posterpética. Y pues esto a través de métricas muy robustas, no solamente de eficacia, sino mantenimiento de eficacia a lo largo del tiempo y además en distintas condiciones de vulnerabilidad como pudiera ser fragilidad e inmunocompromiso. Y por otro lado, lo que acabamos de discutir es que los beneficios sobre otros desenlaces, como morbilidad cognitiva, cardiovascular, son señales prometedoras en cuanto a lo analítico, pero hoy debemos comunicarla con mucha prudencia. Entonces, y lo último, es decir, ¿qué cosas podemos transmitirle a las personas o qué cosas nos podemos quedar nosotros como indicadores útiles para nuestra consulta? Si se van a quedar con una métrica, sería que en quien quiera, más o menos la eficacia para carga total de enfermedad o prevención de enfermedad asociada al herpes zóster va a ser del 90% para la vacuna. Los números necesarios a vacunar son bajísimos. Hay muy pocas intervenciones en cuanto a la literatura médica que tengan números necesarios a tratar tan bajos para dar un beneficio. No solamente la vacuna del herpes zóster, la vacunación en general, los números necesarios a tratar son muy bajos. Y sí hay estimandos para la vacuna de herpes zóster. En personas relativamente jóvenes, dentro de la gente que nosotros atendemos, el número necesario a vacunar para prevenir un caso es de 6 y en las personas de 70 y más el número necesario a vacunar es de 10, lo cual sigue siendo muy bajo. Y esto hay que articularlo forzosamente con la evidencia epidemiológica que tenemos en México. El mejor ejemplo sería en Salud Continua, que en los últimos datos que han estudiado vacunación, tenemos las vacunas recomendadas en cuanto al cuadro, vamos a decirlo, básico o necesario de vacunación,
y no son tan altas en realidad las tasas de cobertura de vacunación reportadas en el INASEM, y que inclusive si nosotros analizamos personas que tengan esquemas completos, llega a ser de manera global un cuarto de personas justamente de las que están incluidas en el INASEM. Pero si nos vamos un paso más atrás, lo cual debería de ser lo que más nos llamaría la atención, es que dentro de estas personas analizadas en esta vuelta del ENASEM, menos del 7% son las que acreditan o conocen su estado de vacunación. Entonces, ya desde ahí podemos ir matizando un poco esta parte, ¿no? Y lo que sí se ha identificado como brechas en nuestra población, evidentemente es carecer de una derechohabiencia y tener un menor acceso a servicios de la salud. Y no de manera ociosa, sino de manera directamente comparativa. Aquí les presento otro estudio observacional que vio más o menos lo mismo en Italia, es decir, que dentro de las vacunas que ese consorcio recomienda, más o menos un cuarto de la población que ellos analizaron no había recibido ninguna de las vacunas que ellos recomendaban, y dentro de esa fase analítica de ese estudio, ningún participante había recibido las 4 vacunas que ese consorcio recomendaba. Y aquí lo interesante, y esto es por lo que incluimos este estudio, es que aquí sí describen brechas específicas como o barreras específicas para la vacunación contra herpes zóster. Y quizá la que brinca o la que a mí más me brincó es la percepción de no necesidad de las personas contra esta vacuna. Es decir, que alguien te diga, pues es que nunca he tenido varicela o nunca he tenido herpes zóster, entonces pues la verdad, ¿para qué me vacuno? ¿No? Entonces ya desde ahí empieza la fase también de educación en la consulta o de llamado a la acción en la consulta. El desconocimiento, por un lado, de la enfermedad y sus consecuencias, y por otro lado, que medios como el nuestro, pues sí, no lo podemos banalizar ni dejar de lado, pues sería el costo de la vacunación. Y a esto ya le vamos a agregar por último factores sistémicos. No tenemos sistemas de recordatorios específicos o protocolizados para la vacunación. Nuestro sistema sociosanitario está completamente fragmentado. Se le asigna en realidad a nivel salud pública, y hablando de la vacuna herpes zóster, una baja prioridad a la vacunación y específicamente a esta vacuna, hablando de sistemas sanitarios, no de utilidad de la vacuna. Y entonces lo que tenemos como contraparte a esto, pues es que la recomendación explícita de las personas que atiendan a las personas vulnerables va a ser el predictor más potente de vacunación. Si nosotros no enfatizamos la utilidad de la vacunación con esta perspectiva de envejecimiento saludable y no decimos para qué sirven, para qué son buenas las vacunas, la gente no se va a vacunar. Esa es la realidad. Tenemos que decirles y presentarles la mejor información disponible para que así lo hagan. Y esto ya nos lleva a las conclusiones de la presentación. En la persona mayor, prevenir eficientemente la infección por herpes zóster no equivale únicamente a evitar esa infección. Si nos va bien, sí vamos a poder contribuir a preservar capacidad funcional, reducir tasas de dolor neuropático incapacitante y además también preservar un poco la calidad de vida. Y desde esa perspectiva, pues la vacunación puede y debe entenderse con una intervención, como una intervención preventiva alineada con todos estos constructos contemporáneos que vimos al principio de la presentación de envejecimiento saludable. Y también en ese sentido, pues la evidencia es muy robusta, ¿no? Entonces, tenemos estudios de ensayo fase 3 en las poblaciones que nosotros atendemos, y además seguimientos de muy largo plazo que muestran la eficacia tanto en subgrupos y además estudios de mundo real que lo siguen demostrando. Por último, ya simplemente como aclaratoria, recuerden la información de seguridad de la vacuna, es decir, la IPPA vigente, ¿no? Es decir, las contraindicaciones, justamente en cualquier persona con historia de hipersensibilidad a las sustancias activas de la vacuna, las advertencias y precauciones estándar, que esto ya no solo aplica a esta vacuna, sino en realidad a todas las vacunas que aplicamos, y que en realidad no existe una indicación todavía para prevenir otras cosas fuera de los desenlaces que documentamos en esta presentación. Y ahora sí, para que vayan perfilando sus preguntas y podamos platicar un ratito, les vuelvo a dejar el mismo QR, vamos a dejárselos un segundito, que estaba al principio de la presentación, no por otra cosa más que si ustedes quisieran tener información complementaria al respecto de todas estas cosas que hemos platicado, ¿no? Entonces vamos a dejarlo unos segunditos más y con eso pues pasaríamos a perdón, a la diapositiva final, que sería esta. Y listo, voy a dejar de compartir pantalla para que podamos tener un ratito entre nosotros.
Muchas gracias, Virgilio. Tenemos aquí algunas preguntas. Muchas gracias a todos por quedarse hasta este momento. Ya en un minuto más vamos a compartirles el enlace para que gestionen su constancia. Les recuerdo, por favor, que sean muy cuidadosos y meticulosas al momento de escribir sus datos en el formulario para que les llegue sin problema. Y por favor, también les recuerdo que revisen sus distintas bandejas porque suele llegar a veces a otras. La primera pregunta, Virgilio, es, ¿crees que la vacuna de la que hemos hablado puede ayudar a aliviar el herpes zóster en el trigémino? La respuesta, muchas gracias por la pregunta, y muchas gracias Julio nuevamente por este rato. La respuesta concreta pues es sí, es decir, porque la reactivación, vamos a decirlo, la reducción del riesgo de reactivación no es topografía específico, es más bien patógeno específico. Entonces, aquí lo que estamos previniendo como tal es la reactivación del virus latente y esto aplica para, desafortunadamente, topografías, bueno, más bien para distintas topografías. Desafortunadamente, hay peores topografías justamente para presentar una reactivación del virus, esa es la realidad, pero es una vacuna patógeno específico, no topografía específico, entonces en ese sentido sí. Mm, Muy bien. Hay otra pregunta. Gracias, Oscar, por preguntar. Él dice, posterior a una última infección o activación del herpes zóster, ¿se podría aplicar la vacuna ya que el paciente no llegó a presentar alguna secuela postherpética? Él habla de la vacunación en personas que acaban de infectarse. Sí, entonces es una muy buena pregunta y además es muy práctica porque la respuesta es un sí concreto, pero es un sí concreto que cuenta con bastante información. No es lo mismo la inmunidad que se genera después de una infección, sin estar vacunado, estamos hablando, que la inmunidad que se genera por la vacunación. La respuesta cualitativa y cuantitativa es diferente, es decir, es menos efectiva la respuesta inmunológica después de la infección natural comparada con la respuesta que inducimos a través de la vacunación. Entonces, yo lo vería de la manera que si alguien ya tuvo una reactivación de herpes zóster, lo deberíamos de vacunar, porque la probabilidad alta es que si tiene una buena sobrevida, es decir, de algunos añitos, esa persona y tiene algún otro episodio de estrés, reto inmunológico, que esto lo hemos visto y es una de las cosas que yo, o junto con nuestros residentes en el instituto, lo vemos mucho. Una de las coinfecciones en personas hospitalizadas que más vemos es la reactivación de herpes zóster. Personas que tenemos hospitalizadas por neumonía, sepsis o infecciones graves de cualquier otro foco, les estamos pasando de visita y de repente nos dijeron, ay, doctor, es que ayer no pude dormir porque me está picando mucho la panza. Entonces, o me está doliendo mucho la región de los glúteos. Los destapamos y ya tienen una reactivación de herpes zóster. Todo eso para decir que recuerden que la población que nosotros atendemos es muy susceptible a tener este tipo de reactivaciones de infecciones latentes en periodos de estrés fisiológico. Entonces, estoy seguro que de todas las personas que están conectadas, si han atendido a pacientes en hospitalización, seguramente han visto a una persona que ha tenido reactivación de herpes zóster. Seguramente. Sí. Y bueno, las siguientes preguntas pues van completamente de la mano de esta última. Preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo después de un evento de herpes se puede vacunar? Hay información un poco discrepante en ese sentido, también es una súper buena pregunta, y hay información que va desde 1, 2, 3 y 6 meses después de la infección ¿cómo se llama? De la reactivación de la infección latente, pero creo que este barómetro un poco de tiempo desde 2 a 6 meses, dependiendo también un poco del estado que nosotros veamos a la persona. O sea, es decir, si es una persona muy vulnerable, realmente desde el mes pudiera ser aconsejable, es decir, una persona que tenga algún grado real de inmunocompromiso,
que sepamos que tiene un estado de vulnerabilidad fisiológica muy incrementada, estas personas son en las que en realidad desde muy temprano, después de la reactivación de la infección latente, sí se pudieran vacunar. Entonces, pero quédense con esa marca de meses, ¿eh? Es decir, y meses son pocos meses después de la infección, y evidentemente aquí sí es el adagio de depende el sapo la pedrada. Entre más vulnerable vean al paciente, quizá desde más temprano le pudieran aplicar la vacuna. Y Gracias, esto aplica, Virgilio. por ejemplo, a personas que viven con VIH. Entonces, la recomendación para personas que viven con VIH es completamente diferente para la vacuna de virus vivos atenuados y la vacuna recombinante. Es decir, la recomendación de que tenga más de 200 linfocitos CD4 aplica en realidad para las vacunas que tienen o que están formuladas en virus vivos atenuados. Esta es una vacuna que la pudiéramos poner en población, vamos a decirlo, general, que está viviendo con VIH sin mayor problema por el tipo de vacuna que es. Ya, muchas gracias por contestar esa pregunta también. Quiero agradecer a Lupita Jiménez, quiero agradecer a María Eugenia Vargas, a Fernanda de la Rosa, a Juan Antonio, todos ellos te felicitan, Virgilio. No, muchas Muchas gracias por estar con gracias a nosotros, más bien. Víctor, gracias a Oscar por participar, gracias a Luz María. Eh, em, bueno, creo que tenemos, y gracias a Diana. Tenemos una última pregunta, te la voy a leer. Dice así. Debemos empezar a considerar la vacunación contra herpes zóster como una intervención gerocientífica capaz de modificar trayectorias de envejecimiento, reducir riesgo de demencia e incluso prolongar la longevidad saludable. Digo, esto ya es como varias preguntas en una sola. Llevan como un tópico en común, pero sí se puede desagregar. La primera parte, ni modo, Julio, voy a tener que aventar el cebollazo, que sería a todas las personas que están conectadas en la presentación, les invito y además les invito encarecidamente, que eso se puede, lo podemos agregar al repositorio de la presentación, a consultar el documento de postura del colegio respecto a la vacunación en la persona mayor, porque muchas de las cosas que están precisamente en esa pregunta que se acaba de formular, más o menos se responden en ese documento. Es decir, en realidad, desde lo que sabemos, desde el punto de vista científico, es por qué sí recomendamos esta vacuna, ¿no? Para empezar, eso se empieza a responder por ahí. Entonces, desde el punto de vista científico, ¿por qué sí recomendamos esa vacuna? Ahí está, en el documento de postura. La otra, pudiera ser conceptualizada como una intervención geroprotectora, depende. ¿Por qué? Porque en realidad no se ha estudiado así, pero que favorezca trayectorias de envejecimiento saludable, definitivamente sí. Y específicamente en la parte de demencia, no les puedo decir que sí, por muchas cosas. ¿Por qué? Porque ninguno de los estudios que he evaluado de desenlaces cognitivos estaba diseñado desde el inicio para ese desenlace. Se han hecho análisis de bases de datos, como les decía, que cuentan con seguimiento cognitivo y que cuentan con el antecedente de vacunación contra herpes zóster, o intentan estimar ese efecto, pero yo sí les voy a decir que ese no es un efecto vacuna específico, es un efecto vacuna inespecífico. Este es precisamente parte de los desenlaces inespecíficos de la vacunación. Como tal, no es la vacuna contra el herpes zóster, es el hecho de vacunarnos lo que tiene una estimulación inmunológica específica en ciertos sitios, incluido el sistema nervioso central. Y ese efecto de una estimulación positiva inmunológica en el sistema nervioso central es lo que probablemente está mediando esa asociación. Eso desde el punto de vista epidemiológico es importantísimo matizarlo, porque si no, sí llegamos a las cosas de comunicación raras, que nosotros digamos, vacunarte contra esto te previene la demencia. En realidad no, vacunarte en general te previene muchas cosas a nivel salud cerebral. De hecho, la vacunación sí pudiera ser una intervención que pudiera estar conceptualizada como medida de salud cerebral. Muy bien, muchísimas gracias. Y hay una última pregunta, estamos todavía en tiempo. Digo, es algo mucho muy técnico, hablan de vacunar a alguien con una masa muscular disminuida, preguntan el sitio de aplicación de vacuna en pacientes con sarcopenia. Ahí la primera parte muy fácil, vacúnela, vacúnela. Entonces, y la segunda parte, pues aquí va a ser una respuesta muy pragmática, donde vean más músculo. ¿Por qué? Porque es donde debe ir la vacuna. Claro, claro. Muy bien, Entonces, habitualmente, ¿dónde van a ver más músculo? Glúteo. Entonces,
Pero, o sea, acuérdense que esta es una vacuna de aplicación intramuscular. Entonces, que es parte de la IPPA, justamente. Muy bien, pues se parece que es la última pregunta. Muchísimas gracias a todas y todas por su asistencia, por su puntualidad, por el compromiso con la actualización médica continua. Muchísimas gracias, Virgilio. Muchísimas gracias al comité académico. Y les recuerdo, está ahí en el chat el enlace para que puedan autogestionar su constancia, escriban los datos lo más correctamente posibles. También les recordamos, les insistimos en seguir todas las redes sociales del colegio, incluyendo nuestro canal en YouTube, donde podrán encontrar esta y el resto de las sesiones que hemos tenido en los últimos casi 2 años. Y también invitarlos a afiliarse y a inscribirse a el Congreso que está cada vez más cerca, que será en agosto, los últimos días, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y todas. Al contrario, gracias.